Jesús no es el camino. Si Jesús hubiera sido el autor directo de su mensaje escrito como el poeta lo es de su verso, si la enseñanza del Maestro nos hubiera llegado sin filtros, sin intérpretes juaninos o petrinos, sin las perspectivas de testigos superficiales, sin ese tipo de interferencias que siempre nublan la pureza, la comunicación nos hubiera llegado directa, profunda, con muchos más matices y muchísima más riqueza espiritual, desde el mismo corazón del autor a nosotros, sus atentos lectores. Si Jesús hubiera escrito su mensaje como el poeta escribe su verso, sintiéndolo primeramente en su limpia conciencia, quemándole luego el alma y finalmente guiado por una pasión irrefrenable, con la potencia de todo su ser, cautivarlo en una línea escrita para la eternidad. Qué diferente hubiera sido todo. Nuestro conocimiento del alma de Jesús no estaría tan tintado, viciado y emborronado por la obra de sus ignorantes y torpes discípulos, los evangelios, sino que el Espíritu de Jesús, del Jesús que escribió, y nuestra alma, la lectora, se entrelazarían en un matrimonio profundo y totalmente creativo. Podríamos hacer nuestros los jirones de la vida del poeta Jesús, que éste dejara vertidos en sus versos. Pero lamentablemente no es así. Los evangelios no son la expresión directa del ser sabio de Jesús. No fueron escritos por sus entrañas, sino por sus supuestos testigos, por intérpretes superficiales que naturalmente viciaron por su propia y personal incapacidad e innegable inmadurez el mensaje sui generis del sabio maestro. No puede ser de otra manera. Es ahí precisamente donde falla irremediablemente el edificio teológico evangélico, porque es cierto e indiscutible que el Jesús histórico debió ser una persona con un nivel de conciencia extraordinario y muy particular, una persona muy profunda. Pero también es verdad que los que escribieron las historias sobre Jesús no poseían ese mismo nivel espiritual. Ellos eran personas normales, naturalmente superficiales, como usted o como yo. Eran torpes discípulos y como discípulos escribieron sus reportajes. Y esto, que se trata ladinamente de ocultar con diferentes inventos teológicos como la inspiración del Evangelio por el Espíritu Santo, lo puede notar cualquier persona que lea inteligentemente y reflexione un poco en aquello que ha leído. Es obvio que el Jesús fabricado que nos muestran los documentos evangélicos tiene profundas contradicciones estructurales que se muestran claramente en algunas de las mejores afirmaciones que fueron puestas en los labios de Jesús y que nunca hubieran podido haber sido dichas por la boca de un hombre verdaderamente sabio. Creo, queridos amigos, que la más clara de estas afirmaciones es la siguiente. El Jesús evangélico dice en Juan, en el Evangelio de Juan, yo soy el único camino y la única verdad. Esta frase, que se estima como una de las más insignes del Jesús evangélico, es totalmente impropia de un hombre sabio. Una persona
de una conciencia tan elevada como Jesús nunca pudiera haber realizado esta afirmación tan exclusivista y divisionista. Permitidme, por favor, que me explique. Todos sabemos que aunque la verdad es una sola, los caminos para llegar a ella son infinitos. Eso cualquier idiota lo sabe. La magnificencia y esplendor universal de la verdad hace que ella se haya repartido como el azul del cielo por toda la faz de la tierra. Nadie puede controlarla y encerrarla en su cajita particular, ni detentar su poder, ni dosificarla a otros, según sea la conveniencia egoísta de su propio credo. La verdad es como el aire puro, está a disposición de todos. El uso y disfrute de lo verdadero es un derecho universal inalienable. Si alguno alza su voz y dice, yo soy la única verdad, o yo soy el único camino hacia la verdad, está yendo en contra de la primera y fundamental ley de la verdad, su universalidad libre. No tener en cuenta esta premisa elemental es la profunda equivocación que cometieron los intérpretes evangélicos de Jesús al presentarnos su versión sucedánea del auténtico, del Jesús auténtico. ¿Puede ser falsa el alma de la verdad? ¿Acaso podrán conducirnos a lo que es cierto mediante el error? La religión cristiana, fundamentada en un Jesús fabricado y ficticio, que fue confeccionado por un grupo de escritores de poca monta. Eso nos ha robado la posibilidad de contactar directamente con la sabiduría del sabio. Esto es una tragedia, queridos amigos, porque nos han hecho creer que Jesús es el escribido, cuando el Jesús real jamás hubiera dicho, yo soy la única verdad y el único camino a ella. El Jesús auténtico, el de verdad, como un hombre sabio que fue, alegadamente, nos hubiera mostrado, para empezar, el camino al ungido que todos llevamos dentro. Por si lo dicho no fuera poco, cualquier idiota sabe también que la consecuencia directa de comprender la profundidad de la verdad es la unión, no la división. Cuando la verdad se expone, los seres humanos se cohesionan ante ella como ventosas. La comprensión de la verdad nos saca de nuestras superficialidades divisionistas y desarticuladas y nos une en sus profundidades con fuertes lazos de amor. Porque el amor es el nudo perfecto. Ese es el oficio sublime de la exposición de la verdad. Unir, fundir, soldar, enseñarnos cómo podemos amar. Cuando esto lo entendieron los cristianos, musulmanes y judíos que habitaban en Toledo, pudieron convivir juntos durante siglos. Pacientes y condescendientes amigos, ¿acaso no es el énfasis absoluto en las profundidades de la verdad que nos une la única esperanza para la humanidad? La trascendencia de nuestras divisiones es la clave para conseguir una preciosa madurez de conciencia personal y social.
¿Y qué pasa, queridos amigos? ¿Que eso Jesús no lo sabía? ¿Él estaba ignorante a esa verdad? El Jesús bíblico histórico desconocía que el énfasis en lo que nos divide es lo que nos destruye. Podremos decir en conciencia que esas verdades eran completamente desconocidas por Jesús al punto que no solamente no las enseñaba, sino que enseñaba todo lo contrario. Porque lo que está claro y diáfano es que al Cristo de la Biblia, como a la Biblia entera, no parece importarle un comino ni la cohesión de nuestra personalidad ni nuestra unión social, sino que busca denodadamente nuestra división personal y la escisión de los hermanos de la raza humana. El Cristo del Evangelio se ufana en dividir a padres de hijos, a esposos de esposas, a hermanos de hermanos. Él quiere ser el filo que corte a unos de otros y lo consigue con efectividad, con suma efectividad. Algunos de vosotros que me veis ahora habéis sufrido el filo de esa guadaña en vuestras propias vidas. La esposa apegada a la iglesia de tal forma que, guiada por los sermones y lecciones bíblicas, empezó a ver a su marido menos comprometido con la fe cristiana como un enemigo irreconciliable, hasta que finalmente ni los hijos pudieron salvar ese matrimonio de la separación, de la ruptura. Padres católicos que han sido testigos de cómo sus hijos se han distanciado de ellos porque en sus iglesias protestantes les han enseñado que Jesús dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Tantos y tantos hermanos y amigos separados por la religión fundamentalista, separados por el Cristo divisionista. Amigos, tenemos que sacudirnos los ojos fuertemente para que veamos que la división es el secreto fin primordial de la religión cristiana. La religión cristiana divide al ser humano de la tierra, a la que se la considera infectada por el pecado. Es por esa razón que el Apocalipsis habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Se divide al hombre de la sociedad a la que se la considera también enferma, pecaminosa y enemiga de Dios, el mundo. Se me divide a mí de mí mismo, porque se me fuerza a verme como alguien de naturaleza pecadora, alejada absolutamente de Dios, que tiene que morir para que una nueva criatura infantil y religiosa surja de mí. Nada de lo que existe en mí y alrededor de mí es válido. Todo deberá ser cortado, dividido, escindido, para que surja otra fabricada realidad. Este énfasis fundamental en la división, promulgado por el Cristo del Evangelio, es como un cáncer que se extiende también a la propia Iglesia cristiana. Es por esa razón que los católicos están profunda y absolutamente divididos de sus hermanos, los protestantes. Y los protestantes, no digamos, descuartizados en 1000 sectas diferentes. Nada podrá resistirse a este virus divisionista cristiano. Por otro lado, y esto es lo fascinante, el Jesús evangélico, en un alarde de suprema contradicción, nos dirá que una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y nosotros debemos decir: oiga, pero por favor, ¿en qué quedamos? ¿Qué pasa? ¿Que nos quieren volver locos?
porque por un lado nos dicen que tenemos que dividirnos, que tenemos que separarnos, que Jesucristo es la única verdad, que solamente los que creen en Él se salvarán, que Él ha venido a hacer separación entre padres e hijos, y por otro lado nos están diciendo que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Fíjense en el claro ejemplo en el que Jesucristo, el Jesucristo de los Evangelios, nos manda a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero, ¿cómo podrá ser esto posible si por un lado se nos dice que el que no cree que Jesucristo es Dios hecho carne es un hijo del diablo? ¿Podré amar y tener comunión con mi prójimo si creo que éste es un hijo de Satanás? ¿Cómo podré amar a un musulmán o a un judío quienes niegan categóricamente que Jesucristo es Dios hecho carne? ¿Cómo podré verlos como mis hermanos si ellos no creen que el Jesús bíblico es el único camino y la única verdad? ¿Cómo podrá el énfasis en la división producir la unión y el amor entre las personas? Resulta que mi prójimo es homosexual, es ateo, lesbiana o travesti, católico, protestante, testigo de Jehová, mormón, musulmán o judío. ¿Me queréis decir cómo narices voy a poder amar a esas personas? ¿Cómo voy a poder sentir la unión del amor verdadero con ellos si el mensaje que recibo del líder de mi religión es a separarme completamente de todo el que sea o tenga una creencia diferente de la mía? Y que el que tiene una creencia diferente de la mía es un hijo de Satanás, un maldito de Dios que se pudrirá en el infierno por toda la eternidad. Díganme ustedes si me lo pueden explicar y me envían un texto y tienen la solución, yo se lo agradeceré porque yo no la he encontrado todavía. ¿Cómo podré estar entrañablemente unido a mi esposa si a ella le enseñan en su iglesia que porque yo no creo lo mismo que ella, estoy bajo el influjo y la autoridad de Satanás y que soy un verdadero y genuino hijo del diablo que quiere la destrucción del cristianismo, la destrucción de la iglesia de Cristo y la destrucción de Dios y de toda la cohorte celestial? ¿Cómo es posible que se pueda hablar de unión expresando absoluta y total división entre los hombres? La unión en estos términos que nos presenta el Jesucristo evangélico es imposible. El amor entre hombres y mujeres, el amor entre el prójimo y yo, es imposible cuando lo que se hace es fundamentar la división basado en el criterio de creencia personal religiosa. En estos climas tan hostiles, es imposible que la delicada flor del amor entre hermanos se dé. Solo brotará la más silvestre de las ignorancias, la ignorancia religiosa, que es la que divide a la humanidad. Hermanos de sufrimiento y de pasión, el mensaje de un hombre sabio suma, cohesiona, une a la humanidad. Eso es lo que necesitamos ardientemente, sabiduría de verdad. El hombre sabio nos comunica la esencia de la verdad, y como la naturaleza de lo cierto es universal, resulta que su voz nos aglutina,
nos coagula con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Le oímos hablar y nos damos cuenta que en el fondo todos somos uno y lo mismo, que no hay verdaderas diferencias entre nosotros. Y cuando esto ocurre, cuando ese estado de conciencia comunal se comunica entre los hombres, nos comprendemos, nos entendemos, nos damos cuenta que sí podemos amar, que sí, que podemos amarnos en lo común. ¿Cómo podéis entonces decirme, religiosos del demonio divisionista, que Jesús es el Dios verdadero con nosotros, pero que su mensaje es de división, de ruptura, de separación entre semejantes? ¿Cómo es posible que el auténtico Dios hecho carne predicara algo que es visceralmente contrario a la esencia de la profundidad de la verdad? Porque no hace falta ser un semidios o un graduado de Harvard para darse cuenta que el que conoce la verdad de la verdad no se planta en el tope de la montaña y divide a la humanidad entre los que son de mi banda y los que no son de mi banda. O, puesto en palabras evangélicas, los que están conmigo y los que están contra mí. Otra frasecita del Jesucristo divisionista. Porque la verdad, queridos amigos, y vosotros lo deberíais saber, los que no lo sepáis, la verdad no es así. Yo pienso, queridos amigos, como les decía anteriormente, que el mensaje del Jesús de verdad, no el del cuento evangélico que nos han contado, tuvo que ser muy distinto del que nos han vendido. Jesús tuvo que ser un hombre necesariamente universalista, abierto a toda corriente espiritual de bondad. Su corazón expresaría una prédica que propiciara la unión entre las familias y entre las personas, no un mensaje de división por razones teológico-partidistas religiosas. El Jesús de verdad debió ser un individuo hiperecuménico. Nunca pondría el centro exclusivo de la verdad en él mismo, sino que se referiría al gran camino, a la gran verdad que hay inherente en toda persona y que solamente las personas verdaderamente sabias pueden vislumbrar. Sí, yo creo que Jesús fue una persona real con cierto nivel de conciencia profundísimo y elevadísimo. Pero los que escribieron las historias sobre Jesús, los escritores de los evangelios, no eran hombres de ese mismo nivel. Ahí es donde falla irremediablemente el edificio teológico evangélico. Y si Jesús, el Jesús histórico de verdad, no fue así, ¿de qué nos valdrá entonces leer las historias evangélicas? ¿Me lo queréis explicar, por favor?